Romanos capítulo 6, versículo 1. Le damos lectura. ¿Qué? Pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Amén. Y así como estamos de pie, vamos a hacer una oración. Bendito Dios. Padre, muchísimas gracias por todos los presentes, Señor. Gracias por tu presencia. Y gracias, mi Dios, aún por las alabanzas, por la Biblia en las manos, por el consejo, Padre, que nos tienes preparado para hoy, Señor. Gracias. Derrama mucha gracia y mucho entendimiento, mi Dios. Queremos que salgan, pero que lo hayan entendido, Señor. Y pon un espíritu humilde. En tu nombre te lo rogamos, mi Dios. Amén, Señor. Hace una pregunta. Si Dios es un Dios de amor, es un Dios justo, es un Dios misericordioso, piadoso, es un Dios que hace todo por el hombre. Es más, la salvación la tiene dado por gracia. Y luego dice, si la salvación viene por gracia, entonces, ¿seguimos pecando? Esa es la pregunta que en Romanos capítulo 6, versículo 1 nos están haciendo. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia siga abundando? Y la respuesta es, versículo 2, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Vamos a entender este versículo 2. Vuelvo a leer el 1. ¿Seguimos pecando para que Dios nos siga regalando su gracia? Y luego el 2 nos dice, no se puede, o en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si podemos entender, si podemos valorar, aquí está hablando de dos tipos de personas. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Dice, no, en ninguna manera, porque ahí es uno, porque los que hemos sido muertos al pecado. Entonces quiere decir que hay quienes no han muerto al pecado todavía. Eso quiere dar a entender. Los que hemos sido muertos al pecado, ¿cómo podemos estar pecando otra vez? Y es allí donde hay dos tipos de personas. Los que han sido muertos al pecado y los que no han sido muertos en el pecado. Cuando no hay una buena conciencia de lo que se está haciendo, no logras vivir esa vida como la que manda Dios. Te voy a dar varios ejemplos. ¿Podrías tú insultar a una persona que te hace favores? A diario te hace un favor, te va a buscar a tu hijo a la escuela. ¿Podrías tú insultar a esa persona que te hace favores? Y la respuesta es no. ¿Podrías negarle algo al que siempre te está prestando dinero o te hace muchos favores? Si lo analizamos de esta manera, como estamos dando los ejemplos, te das cuenta, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo volveremos otra vez al pecado? ¿Puedes injuriar y amenazar a una persona que siempre te hace favores? Imposible. ¿Imposible que lo puedes estar amenazando o insultando? ¿Podrías insultar o amenazar a una persona que siempre te presta dinero? ¿Que siempre te hace favores? Es imposible. Es exactamente lo mismo. Cuando hemos muerto al pecado, es imposible regresar nuevamente de donde nos sacó Dios. Por eso es que hay dos tipos de personas. Los que dicen amén y el otro que dice yo no lo entiendo porque a mí me bautizaron y seguí pecando y sigo pecando todavía. Por eso es que hay dos tipos de personas. Otro, podrías trabajar de un jornalero, bueno, para que lo entiendas, levantando albarradas, haciendo pozos, cuando tú estudiaste de doctor o de licenciado. Son preguntas que si te das cuenta y los analizas, es imposible. Se recibió de doctor, licenciado o abogado, pero está levantando albarradas, eso le gusta trabajar. Está haciendo pozos porque eso le gusta trabajar. Es imposible. Otro ejemplo. ¿Podría yo insultar o maltratar a aquel que me recogió del basurero? Era yo un teporocho. Estaba yo bien perdido. Me levantó, me bañó, me curó, me vendó, lavó mis heridas, me da pan. ¿Puedo insultarlo yo a él? ¿O estaré agradecido toda mi vida para con él?
Es exactamente lo que nos quiere dar a entender Romanos capítulo 6, 1 y versículo 2. ¿Seguiremos en el pecado para que la gracia abunde? No se puede. ¿Perseveraremos? ¿Seguiremos? ¿Nos gozaremos en el pecado? No se puede. Es imposible que podamos seguir dentro del pecado. ¿Por qué? Porque viene una gratitud. Sirve uno a Dios por pura gracia, por pura gratitud. Que el que no conoce esa gracia y esa gratitud es el que no puede dejar de pecar. Dios te bendiga. Versículo 3 dice: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Aquí está haciendo un signo de interrogación. ¿No sabes? ¿O alguno no sabe que cuando a uno lo bautizan en Cristo Jesús, lo bautizan en la muerte de Cristo? Y el versículo 4 te dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Dice: ¿no lo sabes? Que cuando a cada uno de nosotros lo llevan al bautismo, ese simbolismo, eso de que te llevan al puerto, al río, a alguna playa, a alguna alberca, en algún lugar donde hay muchas aguas, ¿no sabes que ese simbolismo que hacen? ¿Cuál simbolismo? El que te metas al agua. Se mete el pastor juntamente contigo. ¿No sabes que es un simbolismo de la muerte de Cristo? Por eso dice: ¿no lo sabes? Que es una similitud. En lugar de que tú mueras hablando literalmente, Cristo ya lo hizo. Tú lo único que tienes que hacer es un simbolismo. Vas a simbolizar de que cuando te meten a las aguas, cuando te sumergen, significa que estás muriendo para el mundo. Y que cuando te sacan de las aguas, simboliza una nueva vida en Cristo. Ahora vuelvo al versículo 1. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No. Cuando ya lo hemos entendido, bien comprendido, que después que nos bautizan es un simbolismo de la muerte y resurrección de Cristo, no se vuelve atrás la persona. Son de los que guardan las vestimentas. Son de los que viven una vida en santidad, una vida recta, una vida temerosa para con Dios. Dice el versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ahora, no es solamente el simbolismo. Dios espera algo literal, algo físico en nosotros. ¿Captamos? Si es que Dios permitió que no necesito morir para que haya una nueva criatura en mí, porque Él dio su vida por mí, pero lo que Él sí espera, que cada uno de nosotros tengamos una nueva vida. Es el propósito, es el plan por el cual Cristo dio su vida por nosotros. Es el plan por el cual Cristo permitió que no haya necesidad de que nosotros moramos literalmente, pero sí espiritualmente. Y todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, debemos de andar en una vida nueva, en una vida recta, en una vida como la que tuvo Cristo cuando estuvo aquí en la tierra. Versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Si ya lo comprendimos, que cuando nos bautizaron, morimos ya para el mundo. Lo único que queda en cada uno de nosotros es esa resurrección, es esa nueva vida. Cristo resucitó y por medio de esa resurrección nos levanta, nos da nueva vida. Por eso, quizás me comprendas o no me comprendas, uno que ha sido bautizado en Cristo Jesús es difícil. Se mete al pecado y luego viene a Cristo. Es difícil. Ya se bautizó, ya lo entendió, ya lo comprendió. Bien mentiroso, bien mentirosa.
Y luego viene, te amo mucho, Señor. Es imposible eso. No puede ser. ¿Por qué no puede ser? Porque el mentiroso estaba en el viejo hombre. Y cuando yo me bauticé y nací nuevamente en una nueva criatura, ese viejo hombre ya no puede estar en el nuevo hombre. Eso quiere dar a entender que las mentiras, los odios, los rencores, las malas palabras, los insultos, todos se quedaron allá. ¿Que acaso no puede reinar el pecado nuevamente? Da vergüenza. De veras te lo digo. Cuando el Espíritu Santo está en tu vida y has nacido de nuevo, en el momento que vas a regresar para atrás te causa una vergüenza. Que no se puede. Versículo 6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Bueno, aquí Pablo es muy sabio. Lo presentaba de una manera, lo presenta de otra manera, lo presenta de otra manera. Por algo Pablo era un ganador de almas, porque les trataba de que la palabra entrara hasta lo profundo del ser, para que lo pudieran captar y entender. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre está crucificado. El viejo hombre no solamente quedó en el profundo de la mar, no solamente los pecados quedaron sepultados, sino aquí me dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre ya fue crucificado juntamente con Cristo. ¿Por qué fue crucificado juntamente con Cristo? Para que el pecado ya no tuviera control en tu vida. Y si tú te examinas y si tú meditaras un poco, te darás cuenta que es verdad. Tú en la cárcel no es lo mismo. Tú enfermo ya no es lo mismo. Bueno, vamos a poner esa palabra. Tú crucificado juntamente con Cristo. ¿Qué puedes hacer con tu viejo hombre crucificado? A ver, que alguien te injurie, te amenace, te insulte. ¿Qué puedes hacer? Estás crucificado. No puedes hacer nada. No puedes defenderte, para que me entiendas. Así son los que son sepultados juntamente con Cristo. Sabemos que estamos crucificados. Así. ¿Tiene razón Pablo? ¿Tiene razón Dios? Cuando nos vemos de esa manera, te das cuenta que no puedes y que solamente vives por la misericordia de Dios. Cuando una persona la van a llevar al bautismo, ¿por qué no le explican esto? ¿Por qué los sacerdotes cuando están bautizando a un bebé, por qué no le explican esto a sus padres? Que no tiene ninguna validez ese bautismo. ¿Por qué cuando en la presbiteriana o en cualquier religión cuando te van a bautizar, por qué no les explican esto? Vas a ser bautizado, tu viejo hombre va a desaparecer y va a comenzar una nueva criatura. Lo concientizan, lo ayudan y después de un bautismo, pura bendición. Eso no. Bautizan a las gentes, siguen los insultos, siguen los pecados. Oye, ¿qué pasó entonces? ¿Qué sucedió? ¿Quién falló allá? ¿Falló Cristo? No. ¿Falló el pastor? Sí. ¿Falló el miembro también? También falló. Porque se entiende que el simbolismo de sumergirme en el agua es porque yo ya no quiero más este mundo pecador. Y quiero una nueva vida en Cristo Jesús. Dios te bendiga. ¿Eres bautizado? ¿Por qué no te hablaron de esto? Me asombra que en congregaciones están bautizando a niños de 8 años, 10 años, 12 años, 15 años. Me asombra las competencias. Bautizamos este año a 1200. Gloria. Bautizamos este año a 600. Gloria. ¿Cuántos perseveran? ¿Cuántos están bien agarrados de Jesús? ¿Cuántos están viviendo una vida en santidad, una vida recta? Con ese nuevo hombre creado según en Cristo Jesús. No hay. Después de los bautismos, ¿siguen los pleitos en el matrimonio? ¿Siguen las divisiones? ¿Siguen los pleitos? Oye, ¿qué pasó entonces? ¿Qué sucedió? Tienes que entender que ese bautismo no fue bautismo. Tienes que comprenderlo. Si se te sumerge al agua y sales del agua y sigues igual, oye, entonces ¿para qué te metí al agua?
¿Para qué te sumergí en el agua si el viejo hombre sigue en tu vida? No tuvo caso ese bautismo. Por eso dice, a fin de que no sirvamos más al pecado. Te voy a decir una verdad. Cuando uno viene a Cristo, así como lo dice la Biblia, capta lo que te voy a decir. Muchas veces en el matrimonio existen los divorcios, las separaciones, porque el hombre empieza a ver fea a la mujer empieza a ver feo al hombre. ¿Amén? Y ve al vecino, ve al compañero de trabajo y dice, qué guapo está. Eso es lo que causa una división, una separación, un divorcio. Pero hoy te voy a decir la verdad. Cuando uno viene a Cristo, te enamoras cada día de tu mujer. Y la mujer se enamora cada día del marido. Quiere dar a entender que tú ves alrededor y ves mejor a tu mujer que a las demás. Entonces, ¿para qué te peleas? ¿Para qué te separas? ¿Para qué te divorcias? Eso es lo que quiere dar a entender, que cuando Cristo viene a nuestras vidas nos transforma, y entonces nuestros ojos cristianos solamente podemos ver todo lo positivo. ¿Por qué hay tanto adulterio hoy día? Si el hombre amara a su mujer, te digo una verdad, el hombre jamás traicionaría a su mujer. Si la mujer amara a su marido o amara a Dios, no se estaría regalando con otros hombres. De verdad te lo digo. ¿Ves? Hasta regaladas están yendo. Ya ni siquiera vendidas, regaladas. Eso quiere dar a entender que el bautismo que ella tuvo o que él tuvo no le sirvió para nada. Y eso es lo que quiere dar a entender. Que cuando venimos a Cristo y lo hacemos correctamente, ya no servimos más al pecado. El adulterio se quedó en el mundo. La fornicación se quedó en el mundo. La lascivia, la idolatría, todo lo que se llama pecado, todo se quedó en el mundo. Así que se le llama nuevas criaturas en Cristo Jesús. Versículo 7. Dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Vamos a entender parcialmente este texto bíblico, porque este texto bíblico es muy profundo. Pero vamos a entenderlo parcialmente. Porque el que ha muerto, vamos a cambiarle muerto. Porque el que ha sido crucificado, porque el que ha sido sepultado, porque el que ha sido bautizado, ha sido justificado del pecado. Quítale justificado y ponle perdonado de sus pecados. Porque el que ha muerto, ha sido perdonado, ha sido justificado del pecado. Una nueva criatura, como un cassette virgen, como un CD virgen, bueno, para que me entiendas, como un USB virgen, limpio, que no tiene nada. Así es como comenzamos nuestra nueva vida en Cristo. Justificado del pecado, comenzamos una nueva vida en nuestras vidas. Se acabó el pecado. Versículo 12. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Se entiende? A ver, ¿qué pecado reina en tu vida? ¿Reina algún pecado todavía? Me da a entender una cosa. O no has sido bautizado, o si fuiste bautizado, no entendiste con claridad el significado del bautismo. Y alguien dice, pues si no estamos en el cielo, hermano, es normal que tengamos que pecar. No es normal. ¿Cómo puedes volver al pecado nuevamente? Se entendería mejor si lo explico de esta manera. Uno que es del mundo, uno que está en pecado, ¿cómo podría vivir una vida en santidad sin que se arrepienta? ¿Me captan? Un borracho, un teporocho, un ladrón, lo obligo para que viva una vida en santidad. No puedo. ¿No se puede? Ahora, ¿cómo obligaría yo a un cristiano a que se revuelque nuevamente en la borrachera, en las locurias, a que se revuelque en las mentiras, en las idolatrías? También no se puede. Porque el que está en el mundo es del mundo, y el que está en Cristo ahora está en Cristo. Entonces el que está allí no puede vivir una vida en santidad, y el que está aquí no puede vivir una vida como la que practica el mundo. Por eso dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Y sobre todo, que lo estés obedeciendo es el colmo.
Que lo obedezcas en sus concupiscencias. ¿Qué es concupiscencias? Lo que te agradaba en el mundo. ¿Y cuál es el colmo? Que ya, estando en Cristo, ya no debe reinar. Pero qué lamentable que todavía hay pecado. Y todavía más lo obedeces en sus concupiscencias. ¿Qué es obedecer en sus concupiscencias? En lo que te agrada del mundo. A ver un ejemplo. Antes era yo un adúltero. Conocí a Cristo. Me arrepentí. Dejé el adulterio. De repente me llama, me da un cosquilleo. Cuando me doy cuenta ya caí otra vez en el adulterio. Oye, ¿lo estoy obedeciendo este cuerpo en todas sus concupiscencias? Me gustaba la fornicación, me gustaba la inmundicia, me gustaba la mentira. Entonces, ¿cómo lo voy a obedecer nuevamente? ¿Cómo voy a dejar que esas concupiscencias tomen control nuevamente de mi vida? Hoy día habría congregaciones cristianas en todo el mundo, pero el diablo se ha encargado para que esto no se entienda. Es un libro de Romanos que se lee muchísimo, el libro de Hechos y el libro de Romanos se lee muchísimo. Sin embargo, estas porciones no se entienden con claridad. Bueno, cuando no se quieren entender. Versículo 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Vamos a entenderlo. Aquí me está diciendo que yo no presente mis miembros al pecado. La boca que deje de mentir. La boca que deje de insultar. Estos pies te llevan al baile. Estos pies te llevan a la cantina. Estas manos las levantas para injuriar, para amenazar. Esa mente la utilizas para malpensar, para maldecir. ¿Ya eres bautizado? ¿Eres nueva criatura? Preséntate tú mismo a Dios como una persona viva, de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Aquellas manos que se levantaban para insultar, ahora solamente se van a levantar para adorar a Dios. Esos pies que te llevan al baile, a la cantina y al pecado, ahora te van a conducir a predicar palabra de Dios, a ir a las reuniones. Dios te bendiga. ¿Es así? Amén. La basura se quedó. Ahora vienen los instrumentos de justicia. Este cuerpo se hace un cuerpo listo para servir en todas las áreas, para mostrar a un Cristo en ti. ¿Me captaste? El propósito de este cambio es que tú te vayas pareciendo a Cristo cada día más. No solamente en lo literal, en lo físico, sino en tus hechos, en tus frutos. Te vas pareciendo más a Cristo. Y aquí es donde vale la pena examinarnos en qué condición estamos. Cometí un error. Me bautizaron en la católica. Sería el colmo que yo confíe en un bautismo en la católica. Cometí un error, ni modo. Mis padres cometieron un error. ¿Por qué? Porque no me ayudó en nada. Cometí un error y tenemos que aceptarlo. Cometí un error, me sumergieron, me bautizaron, no me explicaron nada. No hubo un cambio de vida en mi vida. Seguí siendo el mismo, es más, seguí siendo peor. ¿Por qué peor? Porque antes lo hacía libremente y ahora me escondo para hacerlo. Pero lo sigo haciendo. Hasta peor. Entonces allí me doy cuenta que necesita un cambio esta persona. Versículo 14 dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué significa esto? Para aquellos que dicen, es que hermano, aunque yo no quiera, cuando me doy cuenta ya pequé. Qué raro, porque la Biblia dice que el pecado ya no va a ser el que te mande. El pecado ya no va a ser tu Señor. El pecado no es el que te va a manipular. Hay alguien que te está bendiciendo. Hay alguien que te está ayudando. El pecado y el diablo ya no tienen control en tu vida. Porque el pecado ya no va a ser tu Señor de ti. Ya no tienes que obedecerle. Él no te va a dar órdenes y tú ni modos. Lo tienes que obedecer. El pecado ya no va a ser tu Señor. Pues no estás bajo la ley, sino estás bajo la gracia. ¿Qué significa bajo la gracia? Muchísimo.
Aún lo que tú no podías lograr vencer, cuando tú viniste a Cristo, te sumergieron y te hizo una nueva criatura, Dios te dio el Espíritu Santo, para que por medio del Espíritu Santo, las cosas difíciles que no podías vencer, ahora las puedes vencer. ¿Me entendieron? Lo que te era difícil, es que me es difícil dejar de robar, es que me es difícil dejar de insultar. Cuando tú te arrepentiste y viniste a los pies de Cristo y te bautizaste, cuando tú saliste del agua y naciste como una nueva criatura, te dio Dios tu Santo Espíritu para que por medio de su Santo Espíritu, esa gracia venza en tu vida. Tienes toda la ayuda de Dios. Así que no se debe perder uno de los que han venido a los pies de Cristo. Uno no se debe de perder. ¿Por qué? Porque no tiene control el pecado en nuestras vidas. Si lo logras entender, qué bueno. Eso quiere dar a entender que si alguno se examina y dice, después que yo me bauticé, adulteré, forniqué, robé, cerros de pecados. Quiere dar a entender que tu bautismo que te hicieron no fue bautismo. Es que ya me bautizaron 3 veces. A ver, ¿cómo está tu vida? Cuando te bautizaron la primera vez, ¿seguiste pecando? Sí, seguí pecando. Cuando te bautizaron la segunda vez, ¿seguiste pecando? Sí, seguí pecando. No lo bautizaron. Cuando te bautizaron la tercera vez, ¿seguiste pecando? Sí, seguí pecando. No los bautizaron. Los remojaron por emoción. Levanten la mano los que quieren aceptar a Cristo como su Salvador. Y levanta la mano y mañana te llevamos a las aguas porque va a haber fiesta en los cielos. Y empiezan los aplausos y siente la emoción. Y al otro día la están remojando. ¿Pero se arrepintió? No se arrepintió. No lo bautizaron. Lamentablemente, cuando no hay un buen bautismo, no hay un buen cambio. Si uno no está arrepentido, hermano, me voy a bautizar, pero puedo seguir fumando. El Señor te reprenda. ¿No estás arrepentido? Hermano, después que me bautice, ¿puedo seguir yendo a los bailes? El Señor te reprenda. ¿No estás arrepentido? ¿Para qué lo llevas al bautismo? Solamente se le lleva al bautismo los que están arrepentidos y reconocen que la inmersión que se les va a hacer en el bautismo significa la sepultura y al sacarlo de las aguas nuevamente significa una nueva vida en Cristo Jesús. Dios te bendiga y que esto sirva para un examen personal, un examen a profundidad, para que al llevar a X persona al bautismo sea de corazón, con sinceridad, sea con arrepentimiento. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Bendito Dios. Padre, muchísimas gracias. La pregunta es, ¿perseveraremos? ¿Nos gozaremos en el pecado todavía, Señor, para que la gracia abunde? ¿Podríamos estar revolcándonos? ¿Podríamos estar gozándonos en el pecado todavía, Señor? No se puede. Porque el que lo ha entendido y se ha arrepentido no puede pecar nuevamente, Señor. No puede gozarse y meterse en el lodo como si nada hubiera pasado. Por eso te pedimos sabiduría, Señor. Entendimiento, Padre. Derrama mucha gracia. Derrama de tu Espíritu Santo, Señor Jesús. Para que comprendamos, no reine el pecado más en este cuerpo mortal de manera que lo obedezcáis en sus concupiscencias. No reine que ningún pecado. ¿En cuál cuerpo? En este cuerpo mortal que todavía tenemos. Ayúdanos, Señor. Cristo viene en su segunda venida. Está próximo ya. ¿Cuántos se quedarán, Señor? Pero por favor, ábreles el entendimiento antes que sea tarde, Jesús. El que va a componer su vida, que la componga ya. Ayúdalos, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén, mi Dios.